Y vamos a ver ahora qué es Excel. Entonces voy a comenzar con definirles qué es Microsoft Excel. Se trata de un software de aplicación que permite crear hojas de cálculo. Una hoja de cálculo es un programa que es capaz de trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se utiliza una cuadrícula donde en cada celda de la cuadrícula se puede introducir números, letras, fórmulas o gráficos. Entonces Excel nos sirve para que nosotros utilicemos los números de manera adecuada y podamos hacer con ellos o con esa información que tenemos varias cosas. Algunos conceptos básicos de Excel es sobre el libro de trabajo. Un libro de trabajo es un archivo que creamos con Excel, es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacena en un formato de libro de trabajo y el libro de trabajo de Excel tiene la extensión XLS. Así es como lo van a poder identificar todos sus trabajos con Excel porque tienen esa extensión XLS para que la computadora lo pueda reconocer como este tipo de archivo. Después, cuando se inicia una sesión en Excel, o sea que ustedes abren un nuevo archivo en Excel, automáticamente se abre como un nuevo libro de trabajo con el nombre provisional que se llama libro 1. Ustedes, depende de cuántos archivos de Excel o cuántos programas de Excel abran, les pondrá en la barra de título que está acá arriba, les pondrá el nombre del libro 1, libro 2, dependiendo de la cantidad de archivos que abran y ustedes van a poder guardarlos con el nombre que ustedes quieran después. Un libro de trabajo está formado por varias hojas. En principio contará con 3, aunque el número puede variar entre 1 a 255, es lo máximo de hojas que puede tener un libro. Y pues más adelante, cuando ya estemos viendo el entorno de trabajo de Excel, se los voy a mencionar. Una hoja de cálculo es una herramienta muy útil para todas aquellas personas que trabajan con grandes cantidades de números y que necesiten realizar cálculos o operaciones con todos ellos. Es una gran hoja cuadriculada formada por 256 columnas y filas. Las hojas de cálculo están formadas por columnas y filas. Una columna es un conjunto de celdas seleccionadas verticalmente. Cada columna se nombra por letra. Por ejemplo, inician desde la A, B, pasando por AA, y después más adelante ya vienen con números romanos. Entonces esa es la estructura básica de cómo están nombradas las columnas. Después tenemos las filas que se enumeran desde el 1 hasta la sección horizontal que nosotros queramos y están numeradas del 1 hasta el número total de filas que se pueden poner. Y aquí en esta siguiente diapositiva les doy un ejemplo. Estas son las filas y estas son las columnas. Les voy a aumentar un poco el tamaño. Como pueden observar, aquí las filas están numeradas y están en forma horizontal. Y tenemos las columnas que están en la parte de aquí arriba, pero tienen letras, ¿okay? Y están en forma vertical. Esa es la diferencia entre la fila y la columna. Después tenemos las celdas. La celda es la intersección entre una columna y una fila. Se denomina celda a esta intersección y se nombra con un nombre de la columna a la que pertenece y a continuación el número de la fila que tiene en este ejemplo que pongo. Pertenece, o sea, la primera celda pertenece a la columna A y a la fila número 1. Entonces la celda como tal es llamada A1. Y después vienen otros, por ejemplo, cuando el cursor está posicionado en alguna celda en específico, se llama celda activa. Y también tenemos filas activas y columnas activas. ¿Cómo se puede identificar una celda, una columna o una fila activa? Porque aparece en otro distinto color. Después tenemos que otro concepto muy importante en las hojas de cálculo son los rangos, que es un bloque rectangular de una o más celdas que están seleccionadas y todas ellas conforman una unidad. Los rangos son variables en la hoja de cálculo, ya que todo tipo de operaciones se realizan con respecto a esos rangos. La siguiente diapositiva que tengo es un ejemplo de una celda activa y de un rango. Una celda activa, por ejemplo, la que ponía de la A1, la A es la columna y el número 1 es la fila, entonces aquí está nombrada como A1. Y esta es la celda activa que está, como ven, en color verde, y la columna y la fila activa están como en otro gris diferente. Si lo pueden observar, aquí está en un gris más oscuro. Después tenemos aquí al lado el rango.
El rango igualmente inicia desde la celda A1 y termina hasta la celda D15, que sería esta última. El siguiente elemento que nosotros tenemos en una hoja de cálculo en Excel son las fórmulas. Una fórmula es una secuencia formada por varios valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones u operaciones. La fórmula es una técnica básica para el análisis de los datos. Se puede realizar diversas operaciones con los datos en una hoja de cálculo, como son la multiplicación, que está dada por el asterisco, la suma, la resta, el seno, coseno, entre muchísimas otras fórmulas que pueda yo utilizar. Y operaciones, claro. En una fórmula se pueden mezclar constantes, nombres, referencias a otras celdas, operadores y funciones. La fórmula se escribe en la barra de fórmulas y debe empezar siempre con el signo de igual. Ese es el signo que nosotros debemos de tomar en cuenta para crear nosotros una fórmula. Aquí en la siguiente diapositiva les muestro un ejemplo de una fórmula. Está aquí la barra de fórmulas, inicia con el signo de igual. Aquí estamos posicionando o poniendo una celda en específico. Aquí nosotros estamos poniendo que seleccione la B que está en la posición 2, que tiene el número 5, y la C2 que tiene el número 15. Entonces, esa va a ser la suma de este contenido que tienen esas celdas, y el resultado la va a poner en esta otra celda, que es la de 2, para que se pueda hacer la suma. Y en esta siguiente está el resultado, que como vemos en la D2, está el resultado de esa suma de la columna B fila 2 y de la columna C fila 2. Mi última diapositiva es el entorno de trabajo de Excel, que son todas las partes que conforman nuestro programa. Tenemos las barras de acceso rápido, los cintos de herramientas, la barra de títulos, el cuadro de nombre, que es este que poníamos aquí arriba, donde se está nombrando la celda. Después tenemos el botón de seleccionar todo, el encabezado de la fila, el encabezado de la columna, la barra de fórmulas que comienza aquí y aquí está obviamente señalado. Los botones para el desplazamiento de las etiquetas que tenemos aquí son las hojas, las páginas. Después tenemos las etiquetas o las páginas, la barra de etiquetas, la barra de estados, la barra de desplazamiento horizontal, los iconos de las vistas, los tipos de vista, el zoom y la barra de desplazamiento vertical. Entonces, esas son todo lo que nosotros tenemos para que podamos utilizar Excel y obviamente nuestra hoja de cálculo, que son todas estas pequeñas cuadrículas que se llaman celdas. Y iniciamos primeramente con las herramientas de acceso rápido que se encuentran en la parte superior izquierda. Después tenemos en la parte central la barra de título. Después tenemos las pestañas de los cintos de herramientas, que son pues todas estas. A comparación de Word y de PowerPoint tenemos en Excel una única para este programa, que es la de fórmulas. Después tenemos obviamente los cintos. Y aquí tenemos el cuadro de nombre, donde está nombrada, por ejemplo, si yo posiciono mi cursor aquí, en esta celda, tenemos el nombre de esa celda. Después tenemos aquí, donde está este de nombre, es la barra de fórmulas, donde nosotros podemos crear una fórmula, agregar texto o cualquier otro tipo de dato. Después tenemos este, que está aquí, donde tengo mi cursor en lucecita como con fondo blanco, es para que yo seleccione todo. Después tengo las diferentes hojas. Aquí puedo tener de inicio, como decía ahí el texto, tengo 3, yo puedo agregar más aquí en el de agregar nueva hoja, en el signo más. Tengo la barra de estados que está aquí abajo, donde dice listo, la barra de estado. Tengo los encabezados de mis columnas, que por ejemplo aquí, como se pueden dar cuenta, inician con letras, las columnas. Y las filas, tengo aquí el encabezado de las filas, que todas inician con número. Después tengo la barra de desplazamiento horizontal, la barra de desplazamiento vertical, las vistas que puedo tener del documento, son 3. Después tengo el zoom. Son todos los elementos que tengo en Excel. Entonces, vamos a comenzar con esta práctica
Aquí en este archivo vienen estas 3 hojas, que las hojas tienen distinto contenido para hacer las diferentes cosas que dice la práctica. En la hoja 1 que deben ordenar los nombres de la tabla de la A a la Z y además dar formato a la tabla con el color o el diseño que ustedes quieran. Vamos a hacer eso primero, darle un diseño. Entonces voy a seleccionar las 3 columnas que tengo, irme a la pestaña de inicio y en la pestaña de inicio, en el cinto de inicio, tengo esto que se llama estilo. Aquí puedo darle estilo de formato como tabla o estilo a la celda. Primeramente el estilo de la celda es solamente el color de fondo de la celda que yo puedo dar y hay estos diferentes diseños en automático que me puede proporcionar. Por ejemplo, que lo ponga yo en este color rosa, en verde, ya están predefinidos. O que yo le dé un formato como una tabla. Entonces el formato de tabla está aquí y ya tiene diferentes estilos. Tenemos algunos con bordes, algunos sin bordes, algunos que hacen énfasis en el título, pero ustedes pueden elegir el que más les guste. Entonces aquí yo voy a elegir, por ejemplo, este de color naranja y aquí me da unas opciones que dice dar formato como tabla, dónde están los datos de la tabla y aquí me dice exactamente dónde están posicionados. Me pone signo de pesos, la letra A, que es la columna, y me dice signo de pesos y el número de la fila. Entonces aquí me está diciendo que mi rango empieza de la columna A1 hasta la columna, la fila C20. Entonces aquí están C y aquí está el número 20. Entonces está correcto, mis datos están bien en esta tabla. Y aquí después me pone la tabla tiene encabezados y ahorita está seleccionado en que no, porque está vacío. Pero obviamente nosotros debemos de ver que nuestros datos, donde nosotros vamos a crear una tabla, tenga o no tenga encabezados. Si no los tiene, pues le voy a poner que sin seleccionarlo. Pero como en esta ocasión tiene encabezados, que es nombre, apellido y estado, entonces voy a seleccionar la que sí, la tabla tiene encabezados. Y le voy a dar a aceptar. Lo que va a pasar aquí es que me va a poner estos cuadritos después del nombre en cada una de las columnas y estos cuadritos significa que son un filtro. Ese filtro, ¿para qué me puede servir? Yo puedo seleccionar esta, por ejemplo, en el nombre y me aparecen todos los nombres que yo tengo. Voy a seleccionar solamente a Abigail y le voy a dar a aceptar. Como pueden observar, solamente me deja ese nombre que yo seleccioné. Como en esta ocasión no voy a utilizar los filtros, yo se los quiero quitar. Entonces selecciono otra vez todas mis columnas y mis filas. Y me voy a esta pestaña que aparece de las herramientas de tabla, que se llama diseño. Y aquí en opciones de estilo de la tabla está el de botón de filtro. Como ven, está con una palomita, está seleccionado. Yo lo voy a quitar la selección y aparecerá como un cuadrito en blanco. Entonces así debe de quedar y como pueden observar ya se quitó ese filtro. Entonces así la deben de dejar ustedes. Ya el estilo que ustedes le quieran dejar es a consideración de cada quien. Ahora voy a seleccionar de nuevo para que se vea un poco mejor. Voy a poner todo en medio, aquí en el de centrar. Y tenemos otra de centrar entre toda la celda, entonces voy a centrarlo, que justamente esté todo en medio. Y como pueden observar algunos espacios entre cada una de las celdas, hay veces que ustedes tienen, no sé, voy a hacer el ejemplo, así, y que no se ve todo el nombre completo. Entonces para que se agrande más, puedo seleccionar y que aparezca este cursor entre las dos columnas y arrastrar hasta el tamaño que ustedes gusten. O puede ser que ustedes lo tengan así, igual, pequeño, y solamente darle doble clic aquí. Y se ajusta al tamaño todos los datos. Entonces de esas dos formas pueden hacerlo. Ahora lo siguiente, ya le dimos un formato. Lo siguiente es que yo vaya solamente a la columna de nombre. Y aquí en mi horario dice que debo de ordenarlo de la A a la Z. Entonces voy a irme al cinto de inicio y la herramienta de ordenar y filtrar es donde yo debo de posicionarme para ordenar de la A a la Z. Están en el cinto de inicio
y aquí está esta opción de ordenar. Entonces voy a ordenar de la A a la Z. Primeramente ya debí seleccionar solamente la columna y las filas de los nombres y voy a dar ordenar de la A a la Z. Como pueden observar, ya están ordenados los nombres y tenemos a Abigail y la última es Samantha, ¿sí? Entonces esa selección o esta tabla ya estaría completa. Es la primera de las 3 hojas que deben de hacer. Vamos a pasar ahora a la segunda hoja. En esta segunda hoja tenemos el nombre, la calificación 1, calificación 2, suma, resta, multiplicación, división y promedio. Y en mi horario dice que yo debo de sacar la suma de las 2 calificaciones de cada uno de los nombres que aparecen aquí. Entonces, para esta ocasión voy a utilizar fórmulas. Entonces voy a posicionarme o voy a posicionar mi cursor en la celda donde yo quiera el resultado de esa fórmula. Por ejemplo, para la suma voy a posicionarme aquí en la columna D y en la fila número 2 y voy a irme a la barra de fórmulas que está aquí arriba y ponerle primeramente el signo de igual. Después que tengo el signo de igual, voy con mi cursor, con mi mouse, a seleccionar la columna B y la fila número 2, donde está calificación número 1. La voy a poner así, ya la va a seleccionar y automáticamente en la barra de fórmulas me va a aparecer B2. Y le voy a dar el signo de más porque es la suma. Voy a seleccionar ahora C2, ya sea que la seleccione con el mouse o escribirla. Yo ahorita lo voy a escribir. Voy a ponerle C2 y selecciono la siguiente calificación. Entonces voy a darle ahora en la barra de fórmulas un Enter para que genere la suma. ¿Okay? Entonces aquí, como pueden observar, ya se generó la suma de 10 más 6 y ya tenemos la primera. Voy a hacer lo mismo con la resta. Voy a ir a la barra de fórmulas, el signo de igual, selecciono este primero. Ahora, como es resta, voy a ponerle el guión y voy a seleccionar la siguiente calificación. Y le voy a dar Enter. 10 menos 6 da 4. Ahora, en la multiplicación, exactamente lo mismo, el signo de igual. En fórmula, selecciono la calificación 1. Ahora para la multiplicación voy a ponerle el asterisco, no la X, asterisco. Y después seleccionaré la siguiente y le doy Enter. Entonces 10 por 6 es 60. Ahora voy a hacer lo de la división. Igual, selecciono el primer dato que está en B2 y para la división es la diagonal. Y debo de poner diagonal y la siguiente calificación que está en C2 y le voy a dar Enter. Y después en el promedio, para esta fórmula voy a hacer igualmente el signo de igual, sumaré esta más esta, pero como quiero que primero haga la suma y después la división, voy a ponerle paréntesis para que primero haga la suma de la celda B2 con C2 y después haga la división. ¿Por cuánto la va a dividir? Pues por la cantidad de calificaciones que tiene. En esta ocasión solamente son 2, entonces entre 2. Y le voy a dar igualmente Enter. Y el promedio que saca aquí es 8. ¿Cómo se les va a hacer más fácil si es que no lo quieren ir haciendo uno por uno? Pueden ustedes seleccionar esta celda y como pueden observar la crucecita que aparece con fondo blanco es para que ustedes seleccionen una celda. Si aparece la crucecita y que aparezca con todas las flechitas, tanto arriba, abajo, derecha, izquierda, en color negro, es para que ustedes puedan mover la celda de un lado a otro. Si a ustedes les aparece esta otra crucecita de color negro, es para que ustedes tomen esta misma fórmula y la hagan para todas las demás. Entonces yo les recomendaría que para que ustedes se ahorren tiempo de no hacerla de una por una, seleccionen esta primera donde ya le pusieron la fórmula y para que la haga para todas, seleccionen este tipo de crucecita y arrastren, den clic y arrastren hasta la última celda. Y lo va a hacer obviamente para todos. Y como pueden observar, cuando ya pasen
celda por celda, van a ver que está en B3 con C3, que es justamente esta, B3 con C3. Y después voy a poner el ejemplo con la última, que está B16 más C16, que es justamente esta celda con esta otra celda. Entonces, así pueden ir haciendo para todas. Lo voy a hacer para con la resta. Selecciono, arrastro y suelto. Selecciono, doy clic, arrastro y suelto. Igualmente para esto, selecciono, arrastro y suelto. Y en el promedio, en el último, igualmente. Pueden hacerlo así para una manera más fácil de completar su tabla y no ir haciéndola una por una. Lo último que les restaría es que ustedes pongan con un formato de tabla más bonito, adecuado, este trabajo. Entonces van a seleccionar y darle un formato. Entonces yo les sugiero que ustedes pues vean cuál les gusta más. Yo por ejemplo voy a poner este amarillo. Igualmente les pregunta si la tabla tiene encabezados. Yo le puse que sí. Si tiene encabezados y le voy a dar a aceptar. Le voy a quitar el botón de filtro para que no lo tenga y me voy a ir a inicio. Y en inicio lo voy a poner todos los datos medio para que se vea mejor. Entonces aquí tengo los nombres, las calificaciones 1 y 2, la suma, la resta, la multiplicación, la división y el promedio de cada una de estas personas que aparecen aquí. Y así es como me van a poner ya esa tabla. Ahora vamos a pasar a la última, ya que tenemos esta completa. Vamos a pasar a la hoja 3. Y en la hoja 3 tienen los nombres y las edades. Y en su horario semanal yo les mandé que deben de hacer una regla condicional. Bueno, de hecho son dos. Una regla mayor o igual a 18 en color verde y menores de 18 en color rojo. El color de la celda obviamente en rojo. Crear al final una gráfica de los datos. Entonces vamos a comenzar con darle un formato a mi tabla. Entonces voy a seleccionar, voy a estilos de celda ahora. Voy a ponerle este color azul y le voy a poner aquí un borde. Entonces yo le voy a poner que tenga todos los bordes. Los voy a centrar la información para que se vea adecuadamente. Y así es como nos queda hasta ahora. Ahora voy a seleccionar solamente las edades de la información donde quiero sacar mis reglas condicionales y donde pongo las condiciones. En inicio están en estilos y aquí dice formato condicional. Voy a seleccionar donde dice nueva regla. Y en nueva regla me va a aparecer una ventana como esta. Voy a seleccionar la segunda opción que se llama aplica formato únicamente a las celdas que contengan y me va a aparecer estas opciones. Aquí la primera debe de tener valor de la celda. Entonces aquí voy a ponerle mayor o igual que, voy a poner la cantidad, es 18 el número. Y aquí abajo voy a seleccionar el formato. En el formato me va a aparecer otra ventanita y yo le voy a poner el relleno. Ustedes pueden cambiar aquí la fuente, el borde de esa celda. Aquí para este ejercicio voy a cambiar el relleno y decíamos que debe de ser, si es mayor o igual a 18, la celda en color verde. Entonces yo voy a seleccionar este verde. Ustedes pueden seleccionar el color de verde que quieran. Voy a darle a aceptar. Entonces va a tener ya la condición, valor de la celda mayor o igual que 18 y el color verde. Entonces ya cuando tenga esa regla le voy a dar a aceptar y automáticamente aquí se pintan en color verde todos los que son mayores o iguales a 18 años. Voy a volver a seleccionar y voy a poner ahora otra nueva regla. Nueva regla, igualmente aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y ahora voy a ponerles que el valor de la celda sea menor que y igualmente 18. El formato de relleno dijimos que era en rojo, ustedes también pueden utilizar cualquier color de rojo y le voy a poner aceptar. Entonces ya que tenga el valor de la celda menor que 18 años y en color rojo, le voy a dar a aceptar. Como pueden ver aquí, ya tenemos todas las edades que sean menores a 18 en color rojo. Ese es el formato condicional de las dos condiciones que deben ustedes poner. Si ustedes se hayan equivocado en alguna condición, lo pueden ustedes cambiar igualmente seleccionando todos sus valores
Yo voy a seleccionarlos aquí. Y en formato condicional, en administrar reglas, les va a aparecer la ventanita con las reglas para ese rango de valores. Entonces ustedes, si se equivocaron a lo mejor en ponerle el color, pueden aquí seleccionar y editar la regla y pueden ustedes cambiar. Aquí, por ejemplo, les pone se aplica a y obviamente les pone esta selección de datos de la columna B2 hasta la columna B16. Entonces, para los dos está en la misma, de la columna y fila B2 hasta la columna y fila B16. Y aquí, como les digo, lo pueden cambiar, eliminar o crear otra nueva regla desde aquí. Lo último que me resta de esta hoja es crear o generar el gráfico. Selecciono todo, entonces voy a ir ahora a insertar, que es donde yo tengo todas mis gráficas, y aquí tengo gráficos recomendados o tengo algunos ya aquí afuera que puedo yo utilizar. Yo, por ejemplo, le voy a poner gráficos recomendados y me va a aparecer todas estas que están recomendadas para mí, pero también tengo aquí la otra pestañita donde están todos los gráficos. Yo, por ejemplo, voy a utilizar la de columnas y seleccionaré esta, el tipo de gráfico es de colores. Entonces selecciono y le voy a dar a aceptar. Me genera mi gráfico donde yo le puedo cambiar el título. Aquí, por ejemplo, si yo no lo quiero así, yo lo puedo borrar o puedo dejar el título que tiene. Aquí me aparecen otras opciones, por ejemplo, en el signo de más, para agregar elementos. Aquí, como pueden observar, tiene la línea de las edades, aquí, la columna esta, pero yo quiero ponerle, por ejemplo, la etiqueta de los datos, que me diga exactamente en cada una de las columnitas estas, qué edad tiene cada una de las personas que aparece aquí abajo. Entonces, yo le puedo quitar las etiquetas, ponérselas, quitarle los ejes, volvérselos a poner y ponerle muchas otras cosas. También cambiar el color, por ejemplo, o el estilo, por ejemplo, que lo ponga en este estilo, este otro, lo puedo cambiar desde aquí o lo puedo cambiar desde aquí arriba. Puedo cambiar los colores, el diseño o agregar otros elementos gráficos, cambiar la fila, la selección de los datos, cambiar el gráfico. Si no me gustó este de barros, lo puedo cambiar por uno de pastel o uno lineal. Estos son los diferentes gráficos o estilos que puedo darle como alternativa. Entonces, ya cuando tengan ustedes en la hoja 1 el nombre de la A a la Z con su formato o su diseño que le quieran dar a la tabla. En la hoja 2 igualmente llenado suma, resta, multiplicación, división, promedio y el formato que le quieran dar, sus fórmulas. En la hoja 3 las condiciones y un formato adecuado de tabla y su gráfico. Ya cuando estén las tres hojas llenas con los datos que les pido, lo van a guardar, le van a dar aquí en archivo, guardar como. Ese archivo, ya cuando ustedes lo guarden, recuerden que es XLS, el tipo de archivo que tienen los libros de Excel. Ese archivo me lo envían a Classroom. Entonces los veo la próxima semana, chicos. Cuídense mucho. Bye bye.